dar el inicio y vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Bien, ahora sí vamos a conversar sobre los proyectos de aprendizaje. Pero como todos los domingos que nosotros conversamos y de ello, voy a pedir mucho su participación el día de hoy, que me escriban, por favor. Yo voy a ir leyendo sus mensajitos que ustedes envían, porque el día de hoy sí es bastante participativa. Vamos a hablar de ello. ¿Qué opinan de realizar los proyectos de aprendizaje? ¿Cómo han realizado los proyectos de aprendizaje en su aula? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo. Tenemos al frente tres viñetas importantes según Frato. Tres viñetas importantes que me llevan a mí a una reflexión. Yo quiero que ustedes, maestras, lo observen las viñetas que tienen al frente. ¿Sí? Nosotros tenemos acá primero una primera viñeta. Tenemos por acá esta de acá. ¿Y qué es lo que están observando en esta parte de acá? En esta viñeta que estoy encerrando. ¿Qué es lo que ustedes están observando en ello? A ver si me escriben. Algunas estarán desde sus laptops, desde sus celulares, pero quisiera que me escriban o pueden prender sus micros también y poder conversar justamente de ello, de la viñeta. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en esa viñeta? ¿Qué observamos ahí? A ver, yo las escucho, yo las leo, por favor, porque ahí vamos a partir. A ver qué me pueden decir de esta viñeta, qué está pasando acá con los papás, con el niño. ¿Qué es lo que ustedes están observando acá? ¿Qué está sucediendo con el papá, con los niños acá? ¿Qué está pasando? A ver, los padres de familia que nosotros tenemos acá en pantalla, los papitos dicen, ¿no? Es un niño con suerte, no le falta nada, dice por ahí los papás. Pero el niño, ¿en qué está pensando el niño? El niño está pensando en poder salir a jugar, a socializar, a tener amigos, ¿verdad? Pero los papás, ¿qué dicen acá los papás? Los papás dicen, qué suerte, es un niño con suerte. No le falta, no le falta nada. Como ustedes pueden ver acá, pero el niño no se siente así, ¿verdad? El niño se siente triste, el niño quiere compartir quizás todo lo que tiene con amigos o quizás salir a jugar, ¿no? Porque todo lo que tiene por acá, nada le llama la atención, nada es de su interés. Ahora, ¿qué pasa con la otra viñeta? Si nosotros tenemos acá la otra viñeta, ¿qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con los papás? A ver, vamos a ver a los participantes que están en sala. ¿Qué me dice Lila, Lili, Madeleine, que está en sala, Normita, Mercedes, Rucarina, Victoria, Norma? ¿Qué me dicen de esta viñeta de acá? ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa ahí con el niño? Ahí les dice, el papá le dice, vete a jugar, pero sin ensuciarte. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? A ver si me pueden, eh, vamos escribiendo. Acá dice, vete a jugar, pero sin ensuciarte, le dice, ¿no? El papá, los padres le dice, ¿sabes qué? Vas a salir a jugar, pero no te ensucies. ¿Cómo creen que se siente el niño? ¿Cómo creen que se siente el niño? ¿Cómo se sentirá el niño acá? ¿Cómo cree que se siente el niño? ¿El niño qué quiere? El niño quiere salir a explorar, quiere salir a jugar, quiere salir a divertirse, quiere disfrutar con su pelota, regresa a la casa
sucio, de haber disfrutado, de haberse divertido, de haber compartido con sus amigos, ¿no? Eso quiere el niño, salir a disfrutar. Pero ¿qué sucede con los padres? Vete a jugar, pero sin ensuciarte. ¿Qué sucede con las maestras en el aula? No puedo realizar tales actividades porque se van a ensuciar mis niños y es mucho trabajo, no les puedo lavar la mano a todos y mejor no hago eso, ¿no? Entonces también dice por acá, los padres poniéndoles límites no les permiten explorar, correr, interactuar con los demás niños. Es así, ¿verdad, maestra? Sí, así es, Lilita. Entonces es así. Y a veces nosotros también en el aula hacemos lo mismo, ¿no? Porque a veces ya queremos trabajar con arcilla, con barro, con cerámica, con masa, con harina, con témperas, pero decimos, ay, son tantos y ahora se van a ensuciar todo el salón, mejor no. ¿No? Y dejamos esas actividades tan ricas como la exploración, como la simulación sensorial, que puedan explorar ellos por ciertas actividades, por otras actividades, ¿no? Así es. Por ejemplo, dice por acá, las docentes de igual manera, limitándoles, los tenemos sentados solo con hojas de gráficas. Es verdad, ¿no? No les permiten explorar, no les permiten disfrutar de los que ellos conocen. ¿Sí? Por ejemplo, acá, estos dos niños también están haciendo una reflexión y están pensando ellos, ¿no? Dice, yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Entonces, ¿de qué manera, dicen acá ellos también, claro, o sea, yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos? Claro que sí. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera podemos llegar a estos aprendizajes? ¿A qué manera? El niño lo dice. Sí, yo quiero aprender, pero sin odiar lo que nosotros estudiamos. ¿Qué otras estrategias pueden utilizar las mises, los maestros, para que los chicos puedan aprender? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿de qué manera? Dice, yo creo que se podría estudiar. ¿De qué manera podemos hacer nosotros que los niños sean felices en el aula? Que disfruten de lo que están aprendiendo. ¿De qué manera? ¿De qué manera ustedes lo hacen, maestras, en sus aulas? Escriban, por favor. Hoy día les voy a pedir mucho de su colaboración. De verdad que estoy con un proceso muy fuerte, pero gripal. Acá estamos, por ustedes, hoy día domingo. A ver, dice, yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. ¿De qué manera nosotras maestras desde nuestras aulas podemos realizar ello? ¿De qué manera podríamos realizarlo? ¿A través de qué? ¿A través de qué unidad o a través de qué estrategia el niño disfruta de su aprendizaje? Juegos, dinámicas, muy bien. Y si yo hablo de las unidades didácticas, tanto, ¿cuál de las unidades didácticas nos permite muchísimo que el niño pueda explorar, que el niño pueda disfrutar? ¿Qué unidad didáctica? Una que partía de sus necesidades y sus intereses, de su problemática que vivía el niño para que pueda, eh, o sea, relacionar esa sesión como parte de él, maestra. Ah, Normita, gracias. Por acá, gracias, tienes toda la razón. Y acá dice, observando y planificando de acuerdo a los intereses de los niños a través de los proyectos de aprendizaje, ¿no? Dice, generar las condiciones desde la planificación, organizar con materiales y recursos de la naturaleza a través de los proyectos de aprendizaje. Es así, ¿no? El punto de partida es eso, el proyecto de aprendizaje. El proyecto de aprendizaje nosotros sabemos que nace y parte de los intereses que tienen nuestros niños, ¿no? Entonces, si ya sabemos que el proyecto de aprendizaje es una de las unidades con mucha potencia que ayuda, ¿no? A que el niño pueda aprender disfrutando de lo que hace. Entonces, yo voy a decir esto, lo que nos decía Carla Rinaldi, ¿no? El niño
te dice acá, el niño viene a este mundo, a explorar, a investigar, a buscar el sentido de la vida. El educador, ¿no? Nuestro rol, al acompañarlo en esa búsqueda, va encontrando su propio sentido de ser. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que el niño viene a este mundo a explorar, a investigar, a buscar sentido a su vida. Entonces, nosotras maestras, desde nuestra mirada, desde nuestra postura en la escuela, nosotros tenemos que proveer todos estos espacios de exploración, provocar estos espacios de aprendizaje, ¿no? El educador acompaña ese proceso de búsqueda que tiene el niño de poder conocer su contexto, porque el niño es capaz de hacerse preguntas, ¿verdad? Y buscar respuestas, el por qué y qué, siempre, ¿y por qué, Miss? ¿Y por qué es así? ¿Y qué? ¿Y cómo sucedió? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, para trabajar un proyecto de aprendizaje, hay una de las palabras claves, es la curiosidad. Curiosidad de investigador, porque el niño te pregunta, el niño es curioso por naturaleza, ¿verdad? Y el niño nos hace todo el día diferentes preguntas y nosotros tenemos que ayudarlos a ellos a buscar estas respuestas a sus preguntas, respuestas a sus hipótesis. Pero también el niño es capaz de asombrar y asombrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño nos sorprende cada día, ¿verdad? El niño es capaz de tú, por ejemplo, provocas con ciertas cosas que puedes llevar a tu aula, no lo sé, ahorita no se me ocurre, puede ser. Ah, la palta, porque he visto hace poco un proyecto de la palta. Y ahí el niño comenzaron a investigar mucho sobre la palta, porque todo fue en la hora de la lonchera. En este nido preparan las loncheras con los niños, ¿no? Y es un nido, y ahí hablaron de la palta porque los niños vieron que existen diferentes tipos de palta. Ellos pensaban que solamente la palta era la parte de afuera verde, pero hay otras paltas que son negritas, ¿no? Las cáscaras negras. Y hay de todos los tamaños. Entonces, y también porque la casa por donde queda este nido, eh, pasan a vender y ellos escuchaban que decían palta fuerte y cremosa. Entonces la misma me dice, todos los días pasaban a vender palta fuerte y cremosa. Entonces, los chicos escuchaban y comenzaron a preguntar, pero ¿por qué la palta se hace fuerte? ¿Por qué es fuerte? ¿Y por qué dice que es cremosa? Tiene una crema. ¿Y por qué la palta es fuerte? Entonces, para ellos decían que la palta era fuerte. Ellos lo veían por el lado de que fuerte, pues que tiene, no lo sé. Ellos pensaban, se imaginaban a la palta que era algo fuerte, algo que tenía energía, algo que era algo así. Entonces, pero ¿de dónde nace eso? De simplemente que pasó el señor y pasaba siempre, me dice la Miss del nido, que vendían la palta. Y ahí nace su curiosidad, su capacidad de asombrarse. Entonces, como la Miss vio todo esto, ese interés de los niños sobre la palta, la Miss comenzó pues en este nido, en su nido privado, preparan pues ahí las loncheras a los chicos con los chicos, ¿no? Con los chicos. Entonces, la Miss dijo, bueno, acá tengo voy a coger todo sobre la palta y voy a hacer loncheras a través de la palta. Y ahí comenzó su proyecto, ¿no? Del interés que partía de los niños, ¿no? Entonces, por eso digo, el niño es capaz de asombrar y de asombrarse. Y no se imaginan las maravillas que ellos hicieron y las competencias que desarrollaron a través de un proyecto de la palta, ¿no? Entonces ya más adelante le voy a contar ese proyecto porque los niños van al mercado, llegaron a entrevistar a este señor que pasaba todos los días con su carreta, pues, ¿no? Que pasan por la calle los vendedores ahí con su bocina, que decían, palta fuerte, palta fuerte. Llegaron a entrevistar a ese señor y todo lo demás. Y fue un proyecto muy bonito, ¿no? Pero ahí va
también la parte de la maestra de integrarse, la parte de la maestra de poder ella misma integrarse a ese proyecto, también ella pensar en qué competencias puedo yo desarrollar con este proyecto, ¿no? ¿Qué competencias mis niños van a desarrollar? ¿Qué competencias voy a promover en ellos en base a este proyecto? La MIS comienza a planificar muy bien, la MIS llega a buscar mucha información, porque no todos sabemos de la palta, ¿no? Entonces comienza ella también a investigar, ¿no? Entonces acá también viene mucho de la parte de la MIS. No es sencillo, porque la MIS involucra al 100% en sus proyectos. Entonces vamos viendo por acá. Y nosotros sabemos ¿cuál es el aprendizaje por proyecto? Nosotros sabemos el aprendizaje por proyectos es una manera maravillosa de exhibir el progreso del aprendizaje y el logro de... Ahora sí, creo que volví. No sé, volví, ahora sí. A ver, chicas, veníamos conversando justamente del... Voy a apagar mi cámara. Creo que la señal no está muy bien. Y hablábamos de ello, ¿no? Que dice, busca estimular el desarrollo de habilidades de pensamiento superior, ¿no? Desde una perspectiva experiencial y situada en tanto los y las estudiantes llevan a cabo proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá de la escuela. Cuando uno realiza un proyecto de aprendizaje, justamente llegamos a esto, ¿no? A estimular el pensamiento de orden superior en los niños. ¿A través de qué? A través de esas preguntas potenciales que ellos realizan y que nosotros hacemos, que llegamos a que el niño pueda poner en práctica y desarrollar todas esas habilidades que ellos tienen para dar respuesta a una pregunta, ¿no? Entonces pasamos a una habilidad superior, ¿verdad? Porque para que el niño pregunte, para que el niño busque soluciones, para que el niño busque estrategias, para que el niño saque sus propias conclusiones, para que el niño pueda realizar un prototipo, cuando el niño pueda realizar un instructivo, todo lo que tiene que ver y todo lo que tiene que manejar el cerebro del niño. Entonces, imagínense todas esas sinapsis que ocurre en el cerebro del niño para que pueda lograr y desarrollar el pensamiento de orden superior. ¿A través de qué? A través de esas preguntas tan poderosas que nosotros utilizamos con ellos en las aulas. Entonces, y a través de los proyectos, porque el proyecto nos da eso, ¿no? Para que el niño pueda pensar y decir, ¿será verdad esto? ¿Esto será así? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer este robot con cajas? ¿Puedo construir tal cosa? ¿Puedo solucionar tal problema? ¿De qué manera lo puedo hacer? Entonces el niño ya va pensando en todo momento de qué manera buscar una respuesta y cómo dar solución. Entonces ahí vamos a ir viendo, pero también nosotros sabemos, ay, creo que me he pasado, Pepe, que según el Ministerio de Educación y según la guía que nosotros trabajamos, ¿verdad? Según esta guía de proyectos de Minedu,
que nos dio en el año 2016, creo, el 2017, no recuerdo bien. Me parece que fue en el año 2019, ¿no? Esta guía de proyectos, donde nos explica Minedu de 3 tipos de proyectos. Yo estoy hablando según la guía. Entonces, Minedu nos habla de estas guías y de estos tipos de proyectos y nos dice, tenemos 3 tipos de proyectos. El primer proyecto enfocado en la resolución de problemas, ¿verdad? Pero ¿cuándo y cómo enfocado en la resolución de problemas? Cuando, por ejemplo, por allí, los niños quieren resolver algún problema que han observado en su escuela o en su aula, que tanto les llame la atención. Entonces, es ahí donde conversan y sucede algo importante. Yo, el día jueves, eh, he podido observar justamente un proyecto de una Miss, de una escuela, sobre la resolución de problemas. Yo se los voy a mostrar en estos momentos. A ver, me van a permitir, porque justo va a ello, a lo que yo les quiero que ustedes puedan ver y puedan decir que sí se puede desarrollar un proyecto en base a la resolución de problemas. Les voy a pasar un poquito del video porque no puedo pasarlo absolutamente todo, solamente un poquito, porque tenemos ahí las caras de nuestros niñitos, ¿no? Con el permiso de la maestra de aula, yo voy a pasarles un poquitito, nada más del video. Es un documental que hacen unas alumnas, ¿no? Mis alumnas del pedagógico, sobre el pensamiento científico. Entonces, estas chicas, que estudiantes de educación, van a las escuelas, ¿no? Van a las escuelas y comienzan a investigar sobre cómo las maestras desarrollan el pensamiento científico en sus niños. Y en una de estas escuelas que ellas visitan, justamente encuentran que una de, en una de las escuelas estaban realizando un proyecto, no, estaban realizando un proyecto sobre la resolución de problemas y lo que había pasado en la resolución en su escuela. Y yo se los voy a mostrar. A ver, ahorita se los voy a, ya, ahora sí, se los voy a mostrar y ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Mm, listo, se los voy a mostrar algo rapidísimo, chiquito. Como podemos observar acá en el video, vemos cómo los niños ponen en práctica el proyecto que ellos mismos se han propuesto, ¿no? Dando soluciones a sus propias necesidades. Vemos cómo ellos están ahorrando el agua. ¿De qué forma ellos ahorran el agua? Bueno, cuando se lavan las manos podemos observar que ellos tienen unos pequeños recipientes, en los cuales ponen el agua que cae del caño, lo pasan a la tina y después podemos observar cómo ellos utilizan esa agua para limpiar sus baños, ¿no? Después de que lo podemos observar también los carteles que cada uno de ellos ha hecho, concientizándonos y proponiéndonos apoyar este proyecto, ¿no? Ser parte de ellos. ¿Cómo es que estos niños tan pequeños se han dado cuenta de la necesidad que hay en su colegio, ¿no? Y se han propuesto poder hacer algo para solucionar ello? Ya vemos cómo lo están haciendo. Muy bien, hemos visto ese pequeñito videíto chiquitito, donde nosotros vemos que nuestros niños,
¿no? En esa escuela, en esa institución, habían encontrado un problema que era el ahorro del agua. Ellos querían ahorrar el agua porque veían que los caños se quedaban abiertos. ¿Y qué han hecho? Han colocado sus tachitos, ¿no? En cada caño y comenzaban a ahorrar el agua y de lo que se lavaban la mano, y esa agua que se lavaba en la mano lo echaban a un bidón y ellos lo utilizaban luego para el baño, ¿no? Para los inodoros. Entonces, miren qué solución desde muy pequeñitos le estaban dando a ese problema. Habían puesto sus carteles en el lavadero, ¿no? Y ¿qué más hacían? No solamente eso, creo que también ellos comenzaron a regar las plantitas por ahí. Bueno, ya le estaban dando otro uso a esa agua. Por ejemplo, primero, cuando uno trabaja un enfoque de resolución, un proyecto de un enfoque de resolución de problemas, primero tenemos que identificar el problema, ¿sí? Ejemplo, dice acá, la docente y sus niños identificaron cómo el problema de la acumulación de la basura en el terreno contaminante con la institución. 2. Reflexión de la problemática. ¿No? La docente plantea algunas preguntas con los niños. ¿Cómo puede afectarnos esta basura? ¿Qué opinan sobre cómo arrojar la basura en la calle? ¿Qué enfermedades nos podrían ocasionar? Luego que ya la Miss, ¿no? Que ya la Miss identificó un problema con los chicos, conversó sobre ese problema detectado y con ellos plantean y diseñan alternativas de solución. Para ello, la docente se valió de algunas preguntas. ¿Les gustaría tratar de ayudar a resolver este problema? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ideas ponen? ¿Creen qué ideas tienen? ¿No? ¿Cómo lo podemos realizar? La maestra pregunta a los chicos. Entonces, primero la maestra identifica, ¿no? Luego pone ese problema a la reflexión de la problemática a los niños, contándoles qué nos puede suceder si nos enfermamos porque hay mucha basura al costado. Luego con los chicos les preguntan, ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos? ¿Creen ustedes que podemos ayudar para que no boten la basura ahí? ¿De qué manera? ¿No? ¿Cómo lo podemos hacer? Pregunta la maestra. Luego de todas esas estrategias de solución que pueden dar los niños, las ejecutamos, ¿no? Acá está la ejecución. Los niños proponen y desarrollan varias ideas como elaborar carteles y hacer una campaña de limpieza con las familias y los vecinos, ¿verdad? Y por último, la evaluación y socialización. Los niños socializan entre ellos lo que van descubriendo, lo que aprendieron y cómo lo aprendieron. Además, comparten con otros sus aprendizajes. Entonces, se van imaginando ustedes, ¿no? Que todo viene desde el interés del niño o por buscar una solución a algo. ¿Pero de quién? De nuestros propios niños. Pero también la maestra tiene que ponerse a pensar qué tipo de proyectos es viable, ¿verdad? ¿Qué tipo de proyecto es viable? Sé que, por ejemplo, la acumulación de basura no lo vamos a resolver nosotros, porque de repente no pasa el camión de basura, ¿no? Esos tipos de problemas grandes a veces no los podemos resolver, pero sí podemos ayudar haciendo letreritos que no quemen la basura, ¿no? Otras cosas con nuestros niños, pero una solución a un problema macro grande no lo podemos dar solución, ¿sí? Tenemos que hacer algo más específico donde los niños vean que desde sus aportes es posible dar solución a algo, ¿no? Como hemos visto en el video en el caso de los niños del ahorro del agua, ¿no? Están ahorrando agua, pero esa agua que acumulan es para beneficiar otra cosa, ¿no? Pero de ellos nace esa solución, ¿ok? Entonces por ahí va los proyectos de resolución de problemas. Luego nos plantea otro proyecto que es los proyectos en base a la indagación y a la investigación. Si nosotros hablamos de investigación e indagación, nosotros hablamos del proceso que tiene la indagación, del proceso que tiene la investigación. Y va ahí, ¿no? Definición del tema a investigar, ¿no? ¿Con quién? Con los niños. ¿Qué te dice? Por acá te dice, ejemplo, los niños tienen el interés por averiguar sobre las lombrices, te dicen por ahí, ¿no? Que encontraron en el huerto, son un peligro para las plantas. Sobre la base de este interés, la docente planteó una pregunta central que guió el proceso de su investigación, ¿no? Si bien es cierto,
acá tenemos que definir un tema de investigación con los chicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la palta, ¿no? ¿Por qué se llama palta fuerte? ¿No? Eso era un problema para los chicos, una curiosidad que querían saber. Eran niños de 4 años. Entonces, ¿por qué se llama palta fuerte? ¿Por qué creen que se llama palta fuerte? Le pregunta la Miss, ¿no? Entonces, luego de tener la definición del tema a investigar, en este caso la palta, ahí viene el planteamiento de las preguntas, ¿no? A donde la Miss dice, ¿y por qué creen que se llama palta fuerte? Y ahí vienen, ¿qué cosa? Sus preguntas, vienen a problematizar, vienen a los niños a generar sus propias hipótesis, ¿verdad? Ellos generan sus hipótesis. ¿Por qué? Porque ha tomado mucha leche, ¿por qué? ¿Qué se ocurrirá? Porque como lo llaman palta fuerte, ellos pensarán pues que la palta es fuerte, tiene energía, es grande, no lo sé, ¿no? Pero y ahí los chicos comienzan a generar sus propias hipótesis. Luego que ya comienzan a generar sus hipótesis, viene la construcción y el recojo de saberes, ¿no? Las teorías de sus hipótesis de los niños, ¿no? ¿Cómo yo recojo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Los niños piensan que las lombrices se encontraron en el huerto, son peligrosas, ¿no? Entonces ahí ya viene, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? ¿Cómo busco la información? Luego viene la búsqueda de la información. ¿A quién preguntamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde encontramos? ¿A dónde vamos? ¿No? Entonces ahí ya viene no solamente la búsqueda de información, sino también ellos vienen a poder experimentar, ¿no? Ellos vienen ya ahí a poder experimentar, a poder saber, a buscar si todas sus hipótesis eran verdaderas o no era así como ellos pensaban, ¿no? Entonces viene todo esto, ¿no? La búsqueda de la información, la observación, registros, representaciones de las teorías y experimentación, visitas a expertos, visitas a la comunidad. Acá es donde invitamos a alguien que sepa del tema. Por ejemplo, los chicos de La Palta se fueron al mercado, entrevistaron al señor, que pasaba todos los días ofreciendo sus paltas fuertes, vendiendo, ¿no? Y todavía hacía faltas fuertes y cremosas. Entonces el niño ¿y por qué? Tiene una crema por dentro. Bueno, todos ellos comenzaron a preguntar a este señor. Y también fueron al mercado y también tuvieron sus aliados, que son los padres, que se les pedía, ¿no? Que en el desayuno o en el almuerzo siempre pongan un pedacito de palta para que los chicos puedan ir preguntando, investigando, observando, ¿no? Observaban, también viene la observación, el registro de lo que ellos pensaban, ¿no? Todo viene acá, en la búsqueda de la información. Luego ya tener toda esta búsqueda de información, vienemos ya al análisis y conclusiones, ¿no? A contrastar esas hipótesis de lo que ellos tenían, de lo que ellos pensaban a lo que han encontrado ahora. ¿Era cierto? ¿Era verdad o no era verdad? ¿No? Entonces van contrastando lo que ellos pensaban en el análisis y las conclusiones. Y por último, en la evaluación y socialización. Los niños socializan entre ellos lo que van descubriendo, ¿no? Comparten con otros sus aprendizajes. Entonces acá tenemos todo el proceso de poder trabajar un proyecto de indagación e investigación. Maestras, ¿alguna preguntita? Me van diciendo, por favor. Y por último, tenemos aspectos a considerar en los proyectos con énfasis a un producto, ¿no? Con énfasis a un producto, en fin, ¿no? Puede ser, por ejemplo, al realizar algún prototipo, ¿no? Me refiero a alguna construcción que ellos puedan hacer, pero también, por ejemplo, podemos hacer un proyecto de organizar un sector en el aula, ¿no? Definición del producto. Los niños proponen un proyecto para organizar una tiendita en el aula, por ejemplo, ¿no? Recojo y socialización de ideas. Vamos recogiendo. ¿Cómo creen que se realice? ¿Cómo creen que, por ejemplo, el sector del restaurante, ¿no? ¿Cómo podríamos tener un sector de restaurante en el aula? ¿De qué manera? ¿Cómo lo haríamos? ¿Ustedes alguna vez han ido tal
¿no? Tal cosa, tal lugar, ya comienzan ellos a poder imaginarse cómo creen que sería. En este caso que estoy presentando en pantalla, es de la tiendita, ¿no? ¿Cómo creen que uno te puede decir Miss? Pero hay muchos tipos de tienda, ¿no? ¿Qué tiendas? A ver, la bodega. ¿Qué hay en una bodega? Ahora que vemos los mini markets, ¿verdad? Porque a veces vemos tiendas que venden ya todo, ¿no? Tenemos las zapaterías, la panadería, eso es una tienda también. Entonces, ¿qué tipo de tienda? Y comienzan ellos a conversar, ¿no? Luego diseñan, luego ya de generar sus propias hipótesis, los chicos, ellos ya diseñan, perdón, ellos ya comienzan a diseñar previo el producto a obtener, ¿no? Como quisieran que sea la tiendita en el salón, ¿no? Que primero ya han dicho qué tipo de tienda quieren hacer. De repente quieren hacer un mini market, en un mini market hay todo. Muy bien, luego de ya haber tenido todo, escuchar sus ideas de nuestros niños, viene la elaboración y construcción del producto. En este caso, podría ser la tiendita, ¿no? Comienzan ellos a decir, así lo vamos a hacer, esto vamos a colocar carteles y todo. Es como la ejecución en sí ya del proyecto. Y por último, tenemos la evaluación y comunicación del producto, ¿no? Nos salió bien, cómo nos fue, algo nos faltó, podemos cambiarlo. Ellos comienzan a evaluar ese proyecto, ese producto que han realizado. Bien, allí tienen alguna pregunta sobre los 3 tipos de proyectos, porque es importante. Antes de nosotros planificar un proyecto, nosotros tenemos que tener en claro los 3 tipos de proyectos según la guía de Minedu. No tengo que tener en claro eso. Yo no puedo, ya voy a hacer tal proyecto, ya quiero tener esta información sobre cómo hacer un proyecto. No, pero antes tengo que saber de qué trata cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, maestras? Preguntas, por favor, alguna pregunta, alguna duda de lo que nosotros estamos conversando. ¿Ninguna? Bien. Vayan escribiendo, por favor, porque, como ya les dije al principio, estoy un poquito gripada. Vamos por acá. Luego yo ya conozco todo esto. Dices, bien, ya sé qué tipo de proyecto me voy a ir apuntando, mi mirada va a este tipo de proyecto. Voy a comenzar a realizar con mis chicos. Ahora viene qué cosa, de qué manera. Pero he escuchado mucho sobre las fases de los proyectos, dice la maestra, ¿verdad? He escuchado mucho sobre las fases de los proyectos. Tenemos por acá fases del proyecto, ¿no? Por ciertas bibliografías, ciertos autores, ¿no? Nosotros encontramos lo siguiente. En uno de los autores podemos encontrar, o en uno de los libros podemos encontrar así: inicio del proyecto, desarrollo del proyecto y cierre del proyecto. En otro libro vamos a encontrar planificación del proyecto, ejecución del proyecto y comunicación del proyecto. En otro en otro libro, otra bibliografía, vamos a encontrar inicio del proyecto, recolección de información y conclusión del proyecto. Entonces, los 3 tipos son lo mismo, solamente cambian el nombre. Lo que sí sabemos que todo proyecto tiene 3 fases. Todo proyecto tiene 3 fases. Si hablamos del Minedu, esto es el que trabaja Minedu: la planificación del proyecto, ejecución del proyecto y comunicación del proyecto. ¿Sí, maestras? Planificación, ejecución y comunicación. Cada uno de ellos, perdón, pueden trabajarlo en qué tiempo. Bueno, 1 semana, 3 semanas, 2 semanas, ¿no? Un proyecto, como ustedes saben, no tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de fin. No sabemos, ¿verdad? Un proyecto es una incógnita, un proyecto es una incertidumbre, porque no sabemos qué va a suceder durante el camino, durante ese camino que vamos a realizar para hacer un proyecto. No lo sabemos, ¿no? Yo conversaba el día viernes con unas maestras y hablaban de los proyectos del Día de la Madre.
o de alguna fecha cívica. Y la mayoría de maestras coloca, pues, estoy haciendo el proyecto del Día de la Madre. Ajá, maestra, muy bien, está haciendo usted el proyecto del Día de la Madre. Cuénteme, ¿cómo desarrolló la primera fase de planificación del proyecto? ¿Cuánto tiempo le duró? ¿Cómo lo hizo? En la segunda fase es la ejecución del proyecto. ¿Cuántos días le duró ejecutar un proyecto? La fase de comunicación. ¿Cuántos días duró la fase de la comunicación de un proyecto? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se organizaron con sus niños para comunicar el proyecto? Entonces, ahí nosotros vemos que las fases de un proyecto no nos va a durar 15 días, ¿no? Nos va a durar muchísimo tiempito, ¿no? No te voy a decir exageradamente cuánto porque no sabemos, pero sí, ¿no? Cada fase tiene todo su proceso, ¿sí? Fase 1 tiene un proceso, fase 2 su propio proceso y fase 3 su propio proceso, para poder llegar a comunicar y socializar, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre las fases del proyecto, maestras? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estas fases? ¿Ninguna? ¿Todo está claro hasta el momento sobre los tipos de proyecto? ¿Claro? Por favor, escriban, porque si no me escriben, yo comienzo y sigo, ¿sí? Bien. Vamos por acá. Vamos a empezar con las fases del proyecto. Explicar una por una las fases del proyecto. En la fase 1 tenemos el inicio del proyecto, ¿verdad? En esta fase de inicio del proyecto, perdón, es donde los niños escogen el tema que van a investigar, dependiendo del producto y dependiendo del tipo de proyecto que estoy haciendo, ¿sí? Los niños escogen el tema que van a investigar. Luego, los niños discuten lo que ya saben sobre el tema. La maestra los ayuda a apuntar sus ideas, ¿no? Todo lo que los niños hablan, la maestra va escribiendo en la pizarra. Con el acompañamiento de la maestra, los niños hacen una lista de preguntas que quieren contestar durante su estudio. Con el acompañamiento de la maestra, los niños hacen una lista de preguntas que quieren contestar durante su estudio. Los niños hablan de las posibles respuestas a sus preguntas que podrían hallar. La maestra hace una lista de hipótesis. Muy bien, eso es en la fase 1, ¿no? En la planificación del proyecto. ¿Sí? Fase 1 es planificación del proyecto. Vuelvo a repetir acá. Acá es importante, maestra, que ustedes estén atentas, que ustedes digan y observen todo lo que van a hacer en la fase 1 del proyecto. ¿Ah? No es sencillo. Vamos a... Acá dice, fase 1 es la fase del proyecto. Atentas, por favor, acá, maestras. ¿Sí? Los niños escogen el tema a investigar. Pero ¿de qué manera escogen el tema a investigar? ¿Qué va a suceder acá? Para que lleguen a este punto, la maestra ha tenido que observar esos intereses que tienen los niños a ciertos temas que están conversando. De repente en su observación de la maestra ve que juegan a construir o a hacer la fiestita. Celebran mucho ahora, he visto el cumpleaños, hacen robots, hacen pistas de carros, construyen carros, que no observamos en todo momento. O en conversaciones como este caso de la palta, ¿no? Que fue una conversación que salió de repente, hay un interés por ahí, ¿no? En el momento de la lonchera escuchamos que los chicos conversan de ciertos temas. Entonces, los niños escogen el tema que van a investigar. Escogen el tema que van a investigar. ¿Cómo? ¿De qué manera escogen? Mediante una votación, ¿no? Los niños comienzan a votar, ¿no? Perdón. Para esto, la maestra ha pasado ya todo un proceso de observación, de poder observar, de poder estar solamente observando, ¿no? Sino también escuchando las conversaciones de los niños.
Entonces la maestra dice, bueno, están hablando de varias cosas, pero siempre hablan del cumpleaños y de la palta, al cumpleaños y la palta, y hablan y hablan y hablan y no dejan de conversar de estos dos temas. Entonces los veo tan interesados en estos dos temas que voy a hacerla, voy a elegir mi proyecto, voy a elegir el tema a investigar. Y la maestra comienza a, dice, ¿de qué manera lo hago? Comienza a votar. Los niños acá van a votar, ¿no? Pueden ser a través de esta manera, he visto tipo OMPE que también votan, ¿no? Marcan su cartilla, lo echan a la urna, se llama, ¿verdad? Allí, y todo ese proceso de votación, ¿no? Eso depende de la maestra, cómo la maestra lo quiere hacer. Luego que ya salió el tema a investigar, los niños, luego de haber hecho ya todo este proceso, los niños comienzan a discutir sobre lo que saben ya del tema, ¿no? A conocer a lo que... Acá comienzan ya, perdón un ratito. Disculpen, maestra, porque estoy con la garganta ahí. Los niños discuten de lo que ya saben sobre el tema. Pero ¿qué hace la maestra? La maestra los ayuda a apuntar sus ideas, ¿no? La maestra no interviene. La maestra, ¿qué hace? Solamente apunta y anota todos los que escuchan, ¿no? Todos los que escuchan sobre el tema de lo que ya saben. La maestra comienza a anotar. La maestra de repente hace con los chicos sobre la palta, por ejemplo, la maestra les habrá preguntado, ¿y qué sabemos de la palta? No, mi mamá me hace pan con palta, en el desayuno yo he visto que mi mamá hace la palta, y por qué a la palta le tienen que echar la sal, y todo lo demás. Ellos comienzan ya a decir todas sus ideas y la maestra escribe. Luego de todo ello, ¿no? Con el acompañamiento de la maestra, nuevamente, acá la maestra no interviene, acá la maestra acompaña, ¿sí? Los niños hacen una lista de preguntas que quieren contestar durante su estudio, una lista de preguntas, ¿no? Ahí que están generando sus hipótesis, ¿verdad? Acá están generando sobre sus hipótesis sobre tal tema, tal, ¿no? Tema que quieran investigar. Entonces, miren lo que hace, ¿ah? Primero la maestra elige con los chicos el tema mediante la votación. Luego la maestra conversa con los niños sobre lo que conocen de ese tema que salió en la votación. Luego la maestra, ¿qué hace? Genera esa lista de preguntas, ¿verdad? Que los chicos quieren contestar. Las hipótesis. Los niños hacen una lista, perdón, los niños hacen una lista de preguntas que quieran contestar. La maestra acompaña. Chicos, ¿y qué quieren saber? Muy bien, a ustedes el día de ayer me han hablado que saben mucho de la palta. Pero ahora, ¿qué queremos saber de la palta? ¿Y por qué le dicen fuerte? ¿Y por qué dicen que es cremosa? ¿Y por qué yo he visto que mi mamá le echa sal a su palta? La otra niña dirá, mi mamá no le echa sal. He visto paltas grandes, he visto paltas pequeñas. ¿Qué te dirán los niños sobre las paltas? ¿No? Entonces, la maestra hace todo esto y genera su lista de hipótesis. Pero acá, en esta fase 1, la maestra pregunta y dice, mis chicos van a trabajar, quieren saber y están tan interesados sobre la palta, pero tengo los aliados que me pueden ayudar a que mis chicos puedan contrastar sus hipótesis, quizás sí, quizás no. ¿Qué competencias voy a trabajar con este proyecto? ¿Qué competencias? Lógicamente la de indaga, lógicamente va a estar la competencia, se comunica oralmente, de todas maneras va a estar la competencia lee, quizás porque van a hacer algo con la palta, van a preparar algo con la palta, ¿no? Porque por allí hubo la casualidad que un niño dijo que se fueron con su mamá al restaurante y comieron palta rellena. Missy, ¿cómo se hace la palta rellena? Por ahí también va.
¿no? Porque nosotros no sabemos qué preguntas y qué conocen ellos ya sobre el tema, ¿no? Entonces acá es una fase de planificación, por eso se llama fase de planificación. Acá no te dice que tú vas a hacer ese cuadrito de planificación como lo hacíamos antes, ¿verdad? Ah, en un día planifico mi proyecto y sacas tu cuadro, que sé, qué voy a hacer, cómo lo haré, algo así era. Entonces, no se trata de eso. No se trata de eso. La fase de inicio del proyecto es una fase donde la maestra tiene que realizar muchas actividades con sus niños. Por eso que en esta fase no te va a durar un día, te va a durar un poquito más. Porque acá también viene la planificación pedagógica de la docente. Acá la docente dice, ¿qué competencias van a desarrollar mis niños con estas actividades? ¿No? ¿Qué competencias van a desarrollar mis niños con este proyecto? Ahí te pones tú a pensar, ¿sí? Entonces, no es una fase que me va a durar, pues, un día, ni dos, ni tres, ¿no? No me va a durar un día, ni dos y tres, ¿no? Entonces es acá hacemos la planificación con los niños. ¿A qué me refiero en la planificación con los niños? Es cuando los niños, yo les pregunto, ¿qué saben? ¿No? ¿Qué saben de la palta y qué queremos saber de la palta? ¿No? Son dos preguntas potentes, ¿no? ¿Qué saben de la palta, chicos, ustedes? Otro día diremos, ¿qué quieren saber de la palta? ¿O qué quieren conocer de la palta? Y luego viene la planificación pedagógica de la maestra, ¿no? Todo eso ocurre en la fase 1, ¿sí? Todo eso ocurre en la fase 1. ¿Alguna pregunta, maestras, de la fase 1? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Por favor, escriban, porque quisiera que ustedes no se vayan con las dudas sobre el trabajo de un proyecto. Lo que estoy haciendo es contarles qué es lo que debe y debemos hacer en cada una de las fases del proyecto. Ustedes tienen que tener en claro qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, ahorita hemos hablado de la palta que me lleva a un proyecto de investigación o de innovación, pero si yo agarro y quiero trabajar un proyecto bajo un producto, ¿no? Ahí ya pregunto también con mis chicos de igual manera. De repente ellos quieren construir un castillo o quieren hacer la casita para sus muñecas que no tienen en el sector del hogar, ¿no? No hay una casita para que sus muñecas duerman, qué sé yo. Ahí también. ¿Ustedes alguna vez han visto una casa de muñecas? ¿Cómo creen que se hace la casa de muñecas? Y viene todo esto, ¿no? De generar también en la fase 1. Entonces, no es sencilla, no es sencilla, pero viene mucho el manejo de la maestra en el aula. ¿De qué manera lo voy a realizar? ¿Sí? Ya olvídense de sus papelotes, de sus papelitos que hacían su cuadrito, no. Acá nace de quién, de los niños. Esta fase no me dura un día, ¿sí? Bien. Entonces, luego que yo ya sé todo esto, me voy, ya como yo ya sé qué competencias voy a trabajar, qué es lo que voy a lograr con mis chicos, cuáles son sus hipótesis, me voy a dónde? A la fase 2 del proyecto, que es netamente la ejecución del proyecto en sí. ¿De qué manera yo ejecuto mi proyecto? ¿Sí? Acá, la maestra ayuda a los niños a planificar sus actividades. ¿Ah? La maestra ayuda a los niños a planificar excursiones a lugares donde puedan recoger directamente sus datos y los ayuda a encontrar a personas, a entrevistar, que les puedan dar respuesta a sus preguntas. Ajá, ¿a quién acuden los niños acá para encontrar la respuesta a sus preguntas? A sus aliados, a los expertos que sepan del tema, ¿no? Pero para llegar a ese experto que sepa del tema, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntamos a los niños, ¿qué tenemos que hacer para llegar a este experto, a esta, cómo podemos hacer para invitar al salón al señor que pasa todos los días vendiendo palta? Entonces ahí ya vienen las ideas de todos los niños, ¿verdad?
todas sus sugerencias, todos los que te dicen, Miss, hacemos esto, mire, nos paramos afuera con nuestros carteles, ¿qué le decimos que pase? ¿Qué será? ¿No? Entonces, la maestra ayuda a los niños a planificar, ¿no? Excursiones a lugares donde podrán recoger directamente. Pero si de repente no podemos salir, porque esto de las excursiones es dependiendo, ¿no? Dependiendo del tema que estoy haciendo, a investigar. Luego, con la ayuda de los adultos, los niños utilizan libros y computadoras para buscar la información. Es cierto, ¿no? Luego que de repente, antes de hablar con el experto, los niños buscan en libros, en internet, información de lo que quieran conocer. Durante las asambleas de clase, los niños presentan los hallazgos de sus investigaciones. La maestra los alienta a hacer preguntas y comentarios sobre los hallazgos de sus compañeros, ¿no? Entonces, durante las asambleas de clase, ¿no? Y sobre todo la asamblea de salida, es donde los niños comienzan a explicar lo que han encontrado, ¿no? La maestra los alienta a hacer preguntas y comentarios sobre los hallazgos de sus compañeros, ¿no? Ellos comienzan ahí a conversar de lo que han aprendido, lo que han encontrado el día de hoy sobre tal aspecto que están investigando. Y así sale la actividad para el día de mañana, ¿no? Para el día siguiente. O sea, cuando uno hace un proyecto, tu cuadro de proyección de actividades nunca va lleno, jamás, nunca va lleno. Ese cuadro de proyección de actividades va en blanco. Quizás solamente yo planifique el primer día, pero el segundo día, el tercero, y ellos ya, ¿nace de quién? De los niños. Nace de los niños, no nace de la maestra, por favor, ¿sí? Luego, en esta fase 2, los niños podrían hacer dibujos, sacar fotos, escribir palabras y etiquetas, crear gráfica de cosas que han medido, ya han contado, han construido modelos, ¿no? A medida que van aprendiendo más, podrán revisar lo que han producido, ¿no? Entonces, los niños durante toda esta fase 2 hacen sus dibujos, van escribiendo palabras a su manera, ¿no? Entonces vamos a ver todo ese proceso del desarrollo de las competencias también en la fase 2 de ejecución del proyecto. Bien, ¿alguna pregunta, maestras, por favor? Hasta allí quisiera alguna preguntita que tuvieran, que tengan. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Por favor, si me pueden escribir preguntas. Ninguna. Bien, entonces, fase 3. Antes de llegar a la fase 3, vamos a ver creo que ustedes lo vieron, de estas niñas que estaban haciendo su proyecto del huevo y estaban investigando. Ellos querían hacer un proyecto sobre el huevo frito, me parece. Pero acá vemos, así a grandes rasgos, les voy a mostrar de qué pasa cuando la maestra comienza a llevar los diferentes tipos, ¿no? Huevos ahí para que ellos comiencen a explorar, a investigar. Y un grupo de niñas pensaba que dentro del huevo había un pollito, ¿no? Entonces, las niñas comienzan a cantarle al huevito, ¿sí? Como ustedes van a poder ver por acá, voy a compartir otra vez con sonido. Y las niñas comienzan a cantar al huevito. Ajá, como nosotros hemos podido ver acá, las niñas están cantando, según ellas, porque hay un pollito dentro. Pero también vemos niños que encontraron huevos de codorniz y lo comenzaron a pelar y se lo comieron. Pero también vemos niños, perdón, que habían encontrado los huevos crudos y, uy, se les reventó, ¿no? Y otros niños que no podían reventarlo porque era un huevo duro, ¿no?
¿no? Entonces, y comenzaron así su investigación sobre su proyecto sobre el huevo. Pero imagínense la capacidad tan poderosa de los niños en su pensamiento, ¿no? ¿Cómo podrían ellas imaginarse que acá teníamos un pollito? Y comienzan ellas a darle ese cariño, ese amor al huevito y le comienzan a cantar, ¿no? Imagínense cómo son nuestros niños capaz de asombrarse y dejarnos a nosotros asombradas. Porque a ellos nadie les dijo canten, nadie les dijo, bien chicos, vamos a cantarle. No, todo nació del instinto que tienen nuestros niños, ¿no? Y ese instinto tan, tan lindo, ¿no? Porque ellas es como si estuvieran protegiendo a ese huevito que según ellas había un pollito adentro. Imagínense qué importante también es nuestra mirada de maestras, ¿no? Y estar observando en todo momento a nuestros niños y de lo que conversan ellos. Entonces, vamos a continuar. Y no solamente quedó en ello, ¿no? Sino quedó en que estos chicos podían ver también, en este caso de esta niña, ella estaba observando y mirando el huevito de codorniz y preguntaba que por qué era así, ¿no? Y uno de ellos quizás dijo, no, porque su mamá era muy pequeñita, por eso nació así. Entonces, ahí ya viene otro proceso de investigación y se va generando más y más y más ideas de querer investigar. Y una niña llevó una gallina al aula porque dijo que su gallinita daba huevitos. Y llevó su gallina en su caja al aula. Como vemos ahí, todos los niños observando a la gallina, ¿no? Pero como su idea de ellos era conocer más y querían hacer cómo se prepara un huevo frito, ¿no? Porque de esto son grandes rasgos, esto es un proyecto como de 2 meses y cada día generaban más, pero hubo uno de ellos, una de las actividades y propuestas de los chicos que eran que querían hacer un huevo frito. Entonces ellos comenzaron a escribir a su manera, en todo estoy trabajando competencias, ¿ah? En todo estoy desarrollando competencias. Comenzaron a escribir a su manera su receta del huevo frito, ¿no? Entonces, como ellos comenzaron a hacer su receta, acá pues uno se pregunta, y la maestra también, en la escuela no hay aceite, no tenemos sal, no tenemos huevo, no tenemos nada de lo que ellos habían puesto en su receta, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Ir a comprar a la tienda. Frente a la escuela hay una tienda y se van los niños a comprar el aceite, se van a comprar sus cosas que necesitaban para freír el, el huevo, ¿no? Luego ya con apoyo, lógicamente, de nuestros aliadas, comienzan ellos a freír su huevo y se van muy contentos por lo que lograron hacer, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, queridas maestras, el realizar un proyecto, el involucrarse en un proyecto, nosotras maestras, nos ayuda muchísimo a acompañar a nuestros niños en su aprendizaje. No decirles no se puede, porque nosotros podemos ver que un proyecto tiene que ser viable para poder realizarlo, ¿no? Jamás decirnos no, no puedo, jamás ponernos obstáculos en un proyecto, porque a veces somos nosotras mismas que no permitimos que el niño disfrute de buscar esas respuestas a sus hipótesis, porque somos quizás muy temerosas y decir, no, ¿qué va a pasar? Y si hacen ese huevo frito se pueden quemar con el aceite, mejor no, ¿no? Pero ahí nosotros aprendemos muchísimo, porque con los niños, por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí, los niños están alejados, ¿no? Teníamos una gran aliada, sí, es la persona que a veces nos acompaña en las aulas, que nos ayuda mucho, y esta persona que nos acompaña en las aulas también se podrían involucrar, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí
de cómo es el interés, sus conversaciones de nuestros niños, ¿no? Y es ahí cómo nace y cómo se realiza un proyecto. Por eso que no sabemos el tiempo de duración de un proyecto. Puede ser 20 días, puede ser un mes, puede ser 2 meses. Eso va a depender mucho del interés que tengan los niños sobre lo que van realizando. Luego de ello, ya llegamos a la fase 3 del proyecto, que es la conclusión del proyecto en sí. Ahí ya terminó, es la parte de la comunicación, ¿no? Es la parte de la comunicación del proyecto en sí. Ahí nosotros le podemos preguntar a nuestros niños a quién quisieran invitar, cómo quisieran que todas las personas conozcan sobre todo lo que han aprendido. Esta es la parte ya de la comunicación en sí. ¿A quién les gustaría contar acerca de su proyecto? ¿Verdad? Ahí vienen estas preguntas sobre la socialización del proyecto, ¿no? La socialización del proyecto nos permite, pues, recoger evidencias para poder evaluar a los niños, ¿sí? Ya que al comunicar a otros lo que hicieron o descubrieron, aplican sus aprendizajes adquiridos. Entonces, la conclusión del proyecto nos sirve para socializar y para poder evaluar y recoger las evidencias, ¿no? Y la pregunta clave para esta etapa es, ¿qué les gustaría contar o a qué les gustaría contar acerca de lo que han aprendido? ¿A quiénes les gustaría contar acerca de lo que han aprendido? Entonces, acá el niño decide a quién, cómo, de qué manera hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos niños, ellos comenzaron entre ellos, ¿no? Sobre la gallina, entre ellos. Y ellos contaban la historia, porque acá es la fase de la documentación, ¿no? La documentación es el contar esta historia de mi proyecto. De dónde empezó y cómo está terminando, qué aprendí, qué sucedió en el proceso. Para esto existen estos cuadros de que cuando uno hace un proyecto lo tiene presente en el aula y colocas tu organizador, tu cuadro ahí de día por día, qué es lo que están haciendo los niños con sus propios dibujos de ellos. Entonces el niño, al terminar y poder socializar, él sabe cómo empezó, va mirando su cuadro y dice, nosotros hicimos esto, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ellos cuentan la historia de lo que han aprendido. Acá no es que el niño expone, por favor, no. No es que yo lo preparo sobre cierto tema, no, eso no es la socialización ni la conclusión de un proyecto. Son nuestros propios niños quienes cuentan la historia de su proyecto y qué es lo que han aprendido, porque es de ellos su proyecto. El proyecto no es tuyo, maestra, el proyecto es de los niños. Por lo tanto, los niños saben muy bien qué ha sucedido en ese transcurso de realizar el proyecto. Por eso dice acá, perdón, la conclusión del proyecto, dice, los niños discuten la evidencia que han hallado, que los ayuda a contestar sus preguntas. Ajá, antes de pensar a quién, van a mostrar lo que han encontrado. Acá dice, los niños entre ellos discuten la evidencia que han hallado, ayuda a contestar sus preguntas, esas hipótesis que tenían, ¿recuerdan? La maestra los ayuda a comparar lo que han aprendido con lo que sabían antes de comenzar el proyecto. ¿Será así como tú pensabas o será como hemos encontrado? Los niños deciden cómo exhibir sus trabajos y descubrimientos a sus padres y los compañeros que no estuvieron presentes. O sea, ellos deciden cómo hacerlo, no tú. No tú no vas a decir, ya, mañana exposición de todo lo que hemos aprendido y usted se prepare en esto, en esto, en esto. No es así. Si no te dice acá, los niños socializan y deciden cómo exhibir sus trabajos y todo lo que han aprendido. Los niños crean exhibiciones para presentar a otros la historia del proyecto. Ellos, lógicamente, dicen cómo hacerlo, ¿no? Las exhibiciones podrían incluir sus dibujos, sus apuntes, sus cuentos, sus conversaciones grabadas, fotografías, modelos, ¿no? Y videos, ¿no?
Eso es lo que podríamos presentar. Pero ¿quién decide? El niño. Los niños también podrían escenificar lo que han aprendido. Claro que sí, lo pueden hacer, pero ¿quién decide? Lógicamente son nuestros chicos, ¿no? Los niños podrían invitar a sus padres y a otros convidados a una presentación sobre su proyecto. La maestra podría ayudar a los pequeños investigadores a decidir cómo relatar la historia de lo que hicieron y lo que descubrieron. ¿Quién ayuda? La maestra, ¿no? Esta fase de conclusión del proyecto también tiene su tiempo, también demora, ¿no? También puede ser una semanita, quizás la última fase de la conclusión, porque ahí los chicos en un día van a discutir sobre lo que han hallado, van a contratar sus hipótesis, al día siguiente quizás van a conversar sobre cómo podemos contar, qué hacemos, cómo lo hacemos. Vamos a dramatizar, de qué manera el padre de familia, los papitos podrían conocer sobre la historia de su proyecto, chicos, de qué manera lo podemos hacer. Y ellos te dirán, no, sí, vamos a invitar a nuestros papitos que vengan al aula. Pero para invitar a los papitos que vengan al aula, sí, además les voy a decir, papitos, vengan, ¿o qué tengo que hacer? Ah, Miss, tenemos que hacer tarjetitas. Ah, muy bien. ¿Y cómo quisiera que sean sus tarjetitas? Y comienzas tú con ellos a elaborar las tarjetitas otro día, ¿no? ¿Qué materiales necesitamos? ¿Qué más quisieran para ese día? Nos organizamos para el evento. Entonces, todo eso demora y toma su tiempo. No es sencillo. ¿Sí, maestras? No es sencillo. Ahora, ¿alguna pregunta que tengan? Acabamos de ver ya las 3 fases del proyecto. ¿Alguna pregunta de alguna de las fases, por favor? De la fase 1, de la fase 2 y de la fase 3. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, maestras? ¿De alguna de las fases del proyecto? Preguntas, por favor. Estamos en este tiempito de las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Por favor, vamos escribiendo, o quizás alguna quiera presentar o contar alguna historia sobre cómo realizan sus proyectos perdón, en el aula. ¿Preguntas? Preguntas sobre la fase 1, sobre la fase 2, sobre la fase 3 del proyecto. ¿Está claro? A ver, vamos a preguntarse. Está por ahí Faustina Guerra, Lila, Lili, Lisbeth, Madeleine, Mercedes, Normita, Pilar, Rucarina, Tali, Victoria, Sarela. ¿Alguna pregunta, chicas, maestras? Claro, está claro cómo nosotros tenemos que realizar los proyectos teniendo en cuenta también todos estos tipos de proyectos que voy a realizar, ¿sí? No es sencillo, tengo que conocer los procesos, tengo que conocer qué es lo que voy a realizar, tengo que conocer también las competencias que voy a desarrollar. No es sencillo y decir, ya voy a hacer un proyecto de ciencia y todo va a ser voy a hacer experimentos. Experimentos no es un proyecto, maestras, por favor. No, he visto muchos que le han puesto ese nombre. Claro, sí o sí, Normita, se tiene que realizar hasta la fase de comunicación del proyecto, porque con esa fase estamos ya comunicando el proyecto, lo que aprendí en la fase 3, ¿no? Sí o sí se tiene que realizar la comunicación del proyecto, porque si no, ¿cómo lo terminamos? ¿Verdad? No es cortar un proyecto ahí, no, sino que el niño tiene que contar historias del proyecto. Pero también, Normita, es válido, y he visto, y lo he hecho, es que los chicos deciden no contar a nadie, solamente ellos, y tú puedes socializar con ellos y evaluar con ellos tu proyecto, ¿sí? Porque nosotros tenemos que respetar sus opiniones de nuestros niños, ¿no? Si el niño dice, mis, entre nosotros hacemos, perfecto, válido. Ahí tú estás evaluándolos a ellos el desarrollo de sus competencias.
¿sí? Porque eso es lo que quieres tú, ¿no? Eso es lo que tú quieres, ¿no? En la comunicación del proyecto, por ejemplo, acá nosotros vemos que estos niños están socializando su proyecto entre ellos. Acá, entre ellos, están socializando sus proyectos. Ellos se han sentado alrededor y una de sus compañeras está contando la historia de lo que pasó en el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre cuando uno comienza a realizar un proyecto, nosotros tenemos el área, esa situación, ese espacio donde vamos colocando la historia de nuestros proyectos, ¿no? Como el rincón del proyecto. En este caso tenían pues acá el rincón de su proyecto eh, del proyecto de la gallina, ¿no? Y ellos comenzaron ahí y comenzaban a contar sus historias de todo lo que pasó. Y están comunicando y están terminando su proyecto, ¿no? Es acá donde nosotros siempre, cuando tenemos este rincón de las gallinas, perdón, este rincón del proyecto, siempre ahí, maestras, yo les doy un dato que resulta. Cuando yo realizo un proyecto, hablo ya desde mi manera de trabajar en el aula, perdón, la voz ya se me va, ya no me da más. Eh, Siempre escojo una de las áreas de mi salón, ¿no? Y es allí donde todos los días realizo la asamblea de entrada como la asamblea de salida, ¿no? Porque allí parte, o sea, ahí está la historia del proyecto, ¿no? Es un poco para que no pierdan el interés y sigan ellos motivándose más, ¿no? Porque cada día ellos van agregando más cosas allí de lo que investigaron, van colocando un dibujo, van colocando, ese es su rincón de su proyecto. Ahí está todo lo que ellos han hecho. Entonces, todos los días, ellos van conversando sobre lo que quieren saber. Y al final, se les hace tan sencillo comunicar sobre el proyecto, sobre lo que han hecho. ¿Por qué? Porque lo han vivido ellos, lo han disfrutado, no porque tu maestra le hayas impuesto algo, no. Cuando uno comunica, el niño lo habla, lo cuenta, porque te dice, Miss, empezamos haciendo tal cosa, luego hicimos esto, luego hicimos lo otro. Y ellos mismos se comienzan a recordar. Ahí estás desarrollando el pensamiento complejo, el objetivo de hacer un proyecto. ¿Qué va a pasar en ese niño? ¿Qué hay ahí en su cerebro? ¿Saben qué está sucediendo en ese cerebro del niño para poder recordar todo lo que ha hecho y contarlo como una historia? Porque cuenta, y todos quieren levantar la mano y todos quieren contar y te dicen, yo mis, yo mis, yo mis. Todos se acuerdan, porque ellos lo han vivido. Tú nada les has impuesto, de ellos han salido las actividades, tú nada les has dicho, de esta manera lo tienes que hacer. No, todo ha salido de ellos. Por eso que al momento de comunicar de la conclusión del proyecto, van a encontrar comunicación del proyecto, conclusión del proyecto, cierre del proyecto, tantos nombres tienen, que siempre el niño, al momento de llegar a esta fase, el niño lo va a contar con tanta naturalidad porque lo vivió, lo vivenció, lo hizo, lo disfrutó. Y lo importante es que hubo aprendizajes. Si no, imagínense, a veces cometemos los errores y decimos, sí, voy a comunicar, que se presenten, que expongan, le doy el tema, y no es así, ¿no? No es así. Entonces ahí el niño, pues lógicamente, acá sí disfruta, ¿no? Exactamente, Normita, ¿no? Están realizando esas conexiones, esas sinapsis, ¿no? En ese momento. Entonces, yo les aconsejo a todas maestras, a todas, realicen proyectos. Yo sé que están haciendo, pero realicen cumpliendo lo que pide cada fase del proyecto. Van a ver que es muy rico en aprendizajes, muy rico en aprendizajes. El otro domingo que ya terminamos, vamos a ir a la práctica. Vamos a ver cómo puedo planificar un proyecto de la fase 1, ¿sí? Con sus actividades, vamos a imaginarnos un proyecto. Porque yo sé que ustedes quieren, y el esquemita, porque las maestras son, y el esquemita
¿no? Eso lo vamos a ver en la práctica del otro domingo, que ya terminamos de hacer un proyecto. Entonces, hoy día hemos visto que cada una de las fases nos tiene que quedar muy claras, entenderlas, saber qué voy a hacer en la fase 1, saber qué voy a hacer en la fase 2 y qué voy a hacer en la fase 3 del proyecto. ¿Sí, maestras? Exactamente, Normita. En la fase 1, ¿no? Yo puedo hacer, porque las provocaciones del proyecto, yo puedo provocar, ¿verdad? Pero esas provocaciones no es porque a mí se me ocurrió. Esas provocaciones nacen de la observación de la maestra. Si la maestra observó que están interesados en la pelota, que están interesados en la cometa, que están interesados en el, ay, no sé qué se me ocurrirá ahora, que están interesados en algo que vieron que pasó en el gato, no lo sé. Ahí la maestra comienza a provocar aprendizajes, ¿no? Ahí la maestra provoca. ¿Podríamos provocar? Claro que sí, ¿no? Pero la provocación nace de la observación de la maestra, ¿sí? De la Por maestra. ejemplo, maestra, mis niños siempre se ponen las capas de Ajá, superhéroes, ya. corren con ellas y saltan y incluso entre ellos se miden sus fuerzas. Entonces yo desarrollé el proyecto con provocación, ¿no? O sea, con diferentes personajes del de Marvel, ¿cómo se llama? Marvel, pues, Marvel. ¿no? Ujú, Ajá. Claro que obviamente, tomando en cuenta de acuerdo a las necesidades y el interés que ellos tenían, porque ellos solo querían medir su fuerza, pero yo tenía que buscar para que puedan desarrollar una competencia, o sea, las competencias de acuerdo a las necesidades que ellos tuvieran, pues que no se ujú, había desarrollado. ujú. Gracias, Normita, porque ahí vemos que ella ha hecho un proyecto de los superhéroes, pero para medir la fuerza, ¿no? Entonces ella ha tenido que buscar esa información de ellos, porque ustedes saben que a veces no es real, pues, ¿verdad? No es real, ¿no? Los superhéroes. No es real los superhéroes, ¿no? Pero ella, su provocación era que ellos querían medir su fuerza. ¿De qué manera pueden medir los niños su fuerza, no? Si yo me pongo una capa, tendré todas las fuerzas, me vendrán a mí todos los superpoderes, ¿no? Entonces esos quizás habrán sido sus ideas de ellos, porque nosotros vemos mucho, ¿sabes dónde esto? Cuando hacen en psicomotricidad o en el sector de títeres y dramatización, en ese sector los chicos se convierten, son otros, ¿no? Ahí vamos al juego simbólico, ¿no? Ya las capas, se colocan las capas, ya se convierten en superhéroes, nosotros ahí vemos, ¿no? En psicomotricidad también se convierten ahí en superhéroes, en las niñas de princesas porque se ponen las capas. ¿Qué no hemos visto? ¿No? Todas las que somos maestras de aula y nosotros observamos todo lo que hay ahí, ¿no? Todo lo que ellos, a través del juego simbólico, ellos se pueden llegar a imaginar, ¿no? En este caso, nuestra amiga Norma, ella pues ha realizado su proyecto muy bonito de los superhéroes y creo que eras tú, Normita, que estabas trabajando sobre un tema de los perritos, ¿verdad? Que había muchos perritos en tu comunidad. Sí, maestra, estoy desarrollando una ¿Y unidad y cómo te va? ahorita ellos Ajá. están interesados, o sea, en querer saber más acerca de los cuidados, sobre visita al veterinario. A veces ellos no sabían cómo, o sea, creían que el perro no debería tener su espacio y siguen conectados con la unidad. Ah, siguen conectados con la unidad. Muy bien. O sea, Ujú. pero tienes, mira, a esa unidad hay un interés tan grande de hasta que puede ser tu proyecto, porque ellos van a ir a visitar al veterinario, ¿verdad? De repente van a Sí, hacerle una entrevista, van a hacerle preguntas y nace y dura más y dura más y dura más, porque de verdad, maestras, si nosotros nos involucramos en los proyectos y el trabajo es muy bonito. Yo sé que es cansa, ¿no? Porque dice, uy, seguimos, hasta los padres de familia. Yo hubo un tiempo, hace muchísimos años atrás, hice un proyecto de la vaca o de la oveja, no recuerdo, algo así, porque ellos querían saber cómo se trasquila, se dice ahí, se saca la lana
y de la oveja, ¿no? Entonces ese proyecto duró tanto que el padre de familia ya me decía, sigue el proyecto de la oveja, y sigue el proyecto de la oveja, y la oveja, y la oveja, ya el padre de familia ya no sabía, igual que el proyecto de la vaca, ¿no? Los niños hablaban y hablaban, que los papás decían, ellos también se involucraban, ¿no? Ellos también se involucraban. Entonces, ahora, hace poco, he visto proyecto de algo que me pareció graciosísimo, fue el proyecto de los tallarines de colores, los fideos de colores, los famosos fideos de colores. Es un proyecto que de verdad hasta los padres se involucran tanto porque en esta comunidad no había pues fideos de colores, había otros tipos de fideos menos el fideo de color. Entonces los padres decían, ¿pero dónde vamos a conseguir los fideos de colores? ¿Qué hacemos? ¿Cómo los teñimos? Entonces todos entraban, hasta los papás, ¿no? Al final hicieron su ensalada de fideos, pero ellos no, ellos viven, esos tipos de fideos los compran en el supermercado, que no sé qué, y hablaban, ¿no? Entonces tú ves cómo se integran los niños y los padres, ¿no? Porque los niños habían visto en la televisión y cómo los fideos de colores, y ellos querían saber por qué son de colores y cómo los han teñido para que lleguen así, y si se puede comer, porque los fideos, si tú le echas pintura, no se pueden comer, tienen pintura, a mí sí nos hace daño, pero ¿cómo? ¿No? Miren cómo va, de dónde sale esto, y ni siquiera lo ha teñido. Yo no lo puedo comer porque está pintado, y si me hace mal, miren a cómo va su pensamiento del niño, ¿no? Y ahí eres tú que tienes que con tus ganas también decirles, ¿y cómo crees tú? ¿Cómo lo habrán hecho? ¿Y por qué lo venderán si se puede comer entonces? No está pintado, entonces sí se puede comer, ¿no? Imagínense, maestras, de algo tan sencillo, generar un hermoso proyecto. No solamente se involucran los niños, sino también se involucran las familias, ¿verdad? También se involucran las familias. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? Ya el día de hoy vamos a terminar en unos minutos, porque ya, maestras, mil disculpas, mi garganta ya no está dando para más, pero ya estamos por terminar entonces el día de hoy. El próximo domingo nos vamos a ir a la práctica, netamente práctica ya, y ahí ya vamos terminando. El día de hoy hemos visto las fases del proyecto, hemos conversado de ello, ¿verdad? Y con ello ya estamos terminando, si es que no hay ninguna otra pregunta. Preguntas, maestras, por favor. ¿Alguna pregunta? Claro, está claro, alguna duda que tengan. Y yo las invito, maestras, a realizar sus proyectos. Les invito a todas a que puedan realizar sus proyectos. Realicen sus proyectos en el aula, maestras, pero como debe ser, con cada una de las fases del proyecto. Con cada una de esas fases, realicen, por favor, sus proyectos, que de verdad que es lindo. Yo sé que estamos terminando el año escolar, que el otro año empiecen con un proyecto. Organizo un sector de mi aula que sea novedoso, nuevo, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver el otro año cuando hagamos un proyecto de organización de un sector nuevo del aula, ¿no? Ya estamos por terminar, nos quedan poquísimos días y terminamos el año escolar. Entonces, yo de verdad les pido que trabajen con proyectos, ¿no? Desde esa mirada que estamos nosotros aprendiendo el día de hoy. ¿Sí? Muchísimas gracias, maestras, por este tiempo. Muchísimas gracias a todas, a Normita por tu participación y contarnos sus experiencias, porque me llevo gran experiencia de ella, ¿no? Desde sus niños y desde su aula también. Muchísimas gracias a todas y disculpen que estamos terminando a esta horita, media horita antes, porque ya mi garganta y estoy con fiebre, pero he tratado de estar con ustedes este domingo, ¿sí? Cuídense muchísimo y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense.